Hoy nos adentramos en un territorio donde las fronteras entre el laboratorio y la selva se vuelven borrosas para hablar de una de las aves más raras del planeta. Vamos a abrir el capó de la biología más avanzada para entender si la tecnología puede salvar lo que nuestra propia especie destruyó hace décadas. Hablaremos de especies fantasmas, de archivos genéticos corruptos y de la ambición humana por corregir los errores de la historia mediante el corta y pega molecular. Hoy hablaremos del biohacking y del faisán de Vietnam. Hoy hablaremos sobre reparando el código de la vida. De la placa base al nido en la rama, buscamos la huella, la luz y el motor. Iñaki nos cuenta, la ciencia nos llama, uniendo el silicio con todo el color. Es el píxel del bosque, del bit natural, donde el cable se enreda en el matorral. Ceros y unos en el manantial, tecnología y vida, en un mismo canal. Imagina que encuentras en un desván un viejo disquete de 3,5 pulgadas con el código fuente de un software que cambió el mundo. Te hace mucha ilusión y lo introduces en una disquetera, pero el código, el disco, está magnetizado y tiene sectores defectuosos. Sabes perfectamente qué programa es, pero no puedes ejecutarlo porque el sistema lanza un error de lectura tras otro. Esa es exactamente la situación actual del faisán de Vietnam, el Lofura edwardsi, del que ya hablamos en un episodio en este podcast. En las selvas de las montañas de Annam, su silencio es absoluto. Es lo que los biólogos llamamos una especie fantasma. No se ha visto uno en libertad desde el año 2000 y su historia es una crónica de resistencia frente al desastre. Para entender cómo hemos llegado a este error del sistema, hay que viajar a la década de los 60. Vietnam se convirtió en el escenario de una guerra química sin precedentes. El uso masivo del agente naranja no solo desfolió la selva, destruyó el hardware biológico de todo un ecosistema. El faisán, que depende de la cobertura densa del suelo húmedo, vio cómo su mundo se disolvía. Los pocos supervivientes quedaron aislados en parches de selva fragmentados, así como archivos perdidos en un disco duro dañado que no puede comunicarse entre sí. Cuando una población se fragmenta, comienza la verdadera pesadilla técnica, comienza la consanguinidad. Al quedar tan pocos ejemplares, la diversidad se agota y los defectos genéticos empiezan a replicarse como un bucle infinito de código mal escrito. En este 2026, toda la esperanza se reduce a un pequeño backup, por llamarlo de alguna forma, en cautividad o bajo cuidado humano, donde apenas unos cientos de individuos se mantienen y se reproducen con mucha esperanza. Pero aquí viene el drama de este respaldo, ¿no? De este backup que yo llamo corrupto. La pérdida de heterocigosis significa que el ave ha perdido las instrucciones para defenderse de virus comunes o para adaptarse a cambios térmicos. Es un sistema operativo que se cuelga ante cualquier imprevisto. Históricamente, los conservadores intentamos el manejo analógico, es decir, mover ejemplares de Europa a América para cruzar linajes, buscando desesperadamente esa chispa de variabilidad. Pero el código está tan degradado que ya no basta con barajar las cartas. Necesitamos imprimir cartas nuevas. Aquí es donde entra el biohacking, con la técnica CRISPR-Cas9. Imagina que podemos ir a una biblioteca de historia, ¿no? De muestras históricas, recuperar el ADN de un faisán de 1920 que está disecado, por ejemplo, en el Museo de París y comparar su genoma con el de un pollo nacido en cualquier zoo de los que participan en los proyectos de conservación de esta especie. Al superponer ambos códigos, vemos los sectores defectuosos, entre comillas, ¿no? Con CRISP actuamos como programadores de bajo nivel, es decir, entramos en la cadena de ADN, cortamos las secuencias que causan la debilidad y pegamos las secuencias ancestrales que eran fuertes y diversas. Estamos hablando de lo que se llama una biorestauración, que suena a ciencia ficción, pero que es nuestra última bala
Es nuestro último recurso para que el azul metálico de su plumaje no sea solo un recuerdo en un libro de texto. Sin embargo, el peso de la historia no está solo en la técnica, sino en el dilema que nos plantea. Si salvamos al faisán de Vietnam mediante parches de laboratorio, ¿estamos salvando a la especie o estamos creando una simulación? Estamos aplicando la biomímesis definitiva utilizando el sistema inmunitario de las bacterias para editar la cúspide de la evolución aviar. Nos hemos convertido en los administradores del código fuente de la vida. Si el experimento tiene éxito, habremos hackeado la extinción, pero habremos cambiado para siempre las reglas de Darwin. Ya no seremos observadores de la evolución, sino sus editores jefe, decidiendo qué bits merecen sobrevivir y cuáles deben ser borrados para siempre en el gran servidor de la naturaleza. Al final, el éxito no será tener un ave perfecta en una jaula, sino que ese código reparado sea capaz de enfrentarse de nuevo a la selva real sin nuestra ayuda. Recordar que no hay mejor procesador que la propia evolución, aunque a veces necesite un pequeño empujón técnico. Mantened vuestra curiosidad siempre en modo on. Hasta el próximo píxel. El bosque te observa, el píxel se apaga, pero la aventura no tiene final. Guarda la copia, que nada se deshaga. Nos vemos muy pronto en el mundo real.